Hoy en Esto sí se dice os hablamos de cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto es importante la calidad de nuestro diálogo interior? La manera de hablarnos condiciona cómo nos sentimos y cómo actuamos. ¿Por qué nos perdemos el respeto? ¿Por qué somos tan poco compasivos, amables, amorosos con nosotros mismos? ¿Por qué cuidamos más las formas y contenido al hablar con personas a las que amamos y no lo hacemos cuando nos dirigimos a nosotros? ¿Hasta qué punto es cierto que nos amamos a nosotros mismos? Podríamos empezar, Alejandro, hablando de algunos mitos. Yo he escuchado dentro del mundo del deporte a entrenadores decir que el elogio debilita. Y esto implica, pues, si lo llevamos a la educación y que muchas veces estos entrenadores son influencers de la educación que luego los padres transmiten a sus hijos, porque siempre se fijan en cómo, bueno, pues cómo Tony Nadal educó en el esfuerzo a su sobrino, a Rafa, Sí. ¿no? O cómo muchos entrenadores hablan sobre la actitud y todo esto. Entonces, si se les oye decir el elogio no debilita, entonces nos vamos al área de la psicología en el que el refuerzo positivo no cuenta y lo que cuenta es el castigo, la corrección, y nos educamos en que hablarnos sobre nuestros errores, utilizar el castigo, hablarnos mal es una forma de aprendizaje, y esto es mentira. El elogio, vamos a decirlo hoy clarísimo, el elogio no debilita, ni siquiera cuando uno se lo da a uno mismo. Exactamente. Es curioso que digas eso porque justamente yo estoy estas 2 últimas semanas, bueno, ya hace tiempo, pero estoy viendo muchos partidos de tenis. He visto el Godó, el ATP de Madrid, el ATP de Roma, etcétera. Sigo mucho el tenis y sigo mucho a Paula Badosa, y cómo ha hecho ella bueno, de dónde viene, dónde llegó, dónde bajó y dónde está volviendo a funcionar. Y ayer hablaba con mi hermano y le decía, pero la gente, o sea, los deportistas de élite de tenis, por ejemplo, que es todo mental realmente, o sea, hay una gran parte Sí. mental a la hora de, porque todas tienen una categoría de juego más o menos igual. Pasan por esos baches mentales y es curioso en el campo, en la pista, cómo se hablan a sí mismas, ¿no? Porque a veces algunas lo hacen en voz alta y algunas se castigan y se insultan y otras simplemente se animan, ¿no? La diferencia entre unas y otras. Y qué difícil tiene que ser día tras día hacer lo mismo y animarte y animarte y animarte y pasar por eso y pasar por eso y pasar por eso. Tienes que tener una mente y un poco es lo mismo que hacemos al vivir. Vivimos un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y si un día tras otro vamos diciéndonos cada vez que fallamos, qué idiota eres, qué inútil eres, parece mentira lo tonto que eres, es terrible porque llega al cabo de una semana, realmente empiezas a creer que eres todo lo tonto, lo inútil, todas esas cosas. Es que somos los primeros responsables de lo que somos dentro de nuestras capacidades y en la medida de nuestras capacidades. ¿Cómo nos hablamos? Porque, porque yo creo que nos hemos educado en que hablarnos de esa manera es una manera de ser responsables, ¿no? Ujú. En cambio, cuando tú tienes, por ejemplo, una amiga que ha cometido un error, tú imagínate pues que se ha equivocado en algo de su relación de pareja o que está a dieta y ha comido algo que no debía o que ha cometido un error en el trabajo, tú jamás le dirías, pero qué tonta eres, ¿cómo haces eso? Te van a echar, vas a perder a tu marido o a tu mujer. Es que parece mentira, no me podía esperar esto de ti. A una persona a la que respetamos y amamos, no le decimos esto. Pero si tú cometes ese mismo error en el trabajo, con la dieta o con tu pareja, estarías diciendo, hay que ver, qué ingrata, cómo has podido hacer eso, es que no estás a la altura, es que eres tonta, es que te has saltado tus valores, es que no tienes compromiso, es que nunca conseguirás tu objetivo. ¿No? Nosotras nos hablamos como si no nos quisiéramos. A nuestra amiga le hablamos con respeto, tratando de ser compasivos, buscando que esté motivada. Y Sí. ese estado anímico es lo que va a permitir a nuestra amiga pues, buscar soluciones o venirse arriba y seguir adelante. Porque si le dijésemos todo lo que nos decimos a nosotros, la hundiríamos en la miseria. Primero, dejaría de ser nuestra amiga y segundo, la bloquearíamos completamente. O sea que no es un sinsentido
hablarle mal a una amiga y hablarte mal a ti mismo porque no te lleva a ninguna solución para lo que estás viviendo. Sí, es curioso además eso, porque yo creo que la situación es al revés de cómo nos la enseñan en muchos sitios, ¿no? Cuando cuando nosotros oímos a un hombre, vamos a poner el caso más extremo, ¿no? El caso más típico, que en público le dice esas cosas a una mujer, a su mujer, estamos hablando de maltrato. Exactamente. Y decimos, y nos raya la cabeza y decimos, ¿cómo puede ser que este tío esté tratando de esta manera a su mujer? Le esté diciendo, es que eres una gorda, es que eres una inútil, es que vete para casa, qué vergüenza. Esas cosas tan horribles que oímos a veces. Cuando nos las decimos a nosotros mismos, ni siquiera pestañeamos. No, Sí. no, porque es como si tuviéramos el derecho a tratarnos mal, porque Sí. somos nosotros, ¿no? O sea, a los demás no. Con los demás tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tratar bien a los demás. Con nosotros da un poco igual, porque nosotros podemos con todo. Entonces, ahí está el error. No podemos con todo. No tenemos por qué poder con todo. Tenemos que tratarnos y tenemos que horrorizarnos de la misma manera que nos horrorizamos cuando vemos a aquel sin vergüenza tratar mal a una mujer. Es lo mismo, exactamente, es maltrato. Y si Claro que, claro. no aprendemos que el maltrato empieza por uno mismo, no vamos como sociedad tampoco vamos a aprender a que el maltrato fuera no es aceptable. No es aceptable en ningún caso, pero sobre todo no es aceptable en el propio caso, con nosotros mismos, porque nos hacemos un daño que después, además, revierte en cómo tratamos a los demás. Este es el problema también, que si empezamos a tratarnos así a nosotros mismos, llega un momento en que tenemos tanta rabia que empezamos a proyectarlo fuera, es porque estamos acostumbrados a hablarnos así. Y total, ya lo hacemos extensivo a todo lo que hay fuera. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La manera de hablar de forma irrespetuosa a una persona o a uno mismo es proporcionalmente, hay una relación proporcional con el grado de confianza que tenemos, ¿no? Entonces, Eso solemos es. hablar peor a nuestra pareja y a nuestros hijos que a los amigos. Y todavía nos hablamos a nosotros peor que a la pareja y a los hijos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces pensamos que el amor incondicional con la pareja o con los hijos lo aguanta todo, cosa que no es Ujú, verdad. Y ujú. claro, y pensamos que aunque tú un día pierdas los papeles, hagas un comentario humillante en casa, no los vas a perder. Y Exacto. contigo pasa lo mismo. A ti no te vas a perder nunca. Tú nunca te vas a dejar de ajuntar. O sea, eso que Eh. decimos de pequeño, ya no te junto, ya no te junto, pues tú nunca te vas a dejar de ajuntar a No, ti misma, por muy mal no, que te hables. no. Entonces nos permitimos esa licencia porque no, bueno, pues por ese grado de confianza que tenemos con nosotros mismos. Y luego tú fíjate que yo creo que todo eso está montado sobre una cultura equivocada de, del éxito. O sea, si tú te tratas Sí, mal cuando cometes un error es porque pensabas que no podías cometer ese error. exacto. Y no nos permitimos cometer ningún error, ni Ujú. con nuestros hábitos de vida, ni con los proyectos que estamos emprendiendo, ni con las relaciones con los demás, cómo no he podido estar atenta de mi amiga, cómo se me ha olvidado su fecha de cumpleaños, cómo, o sea, con esas cosas que son como muy básicas, en el momento en el que tú te equivocas, como la creencia es yo debería ser muy buena amiga, muy buena hija, muy buena esposa, muy buena madre, muy, muy buena todo, cuando te equivocas, pues empiezas a tratarte mal, porque la equivocación no forma parte de nuestra filosofía de vida, cuando tiene que formar parte igual que el acierto, porque va a haber más equivocaciones que aciertos. Sí, siempre hay más equivocaciones que aciertos, porque, a ver, eso pasa porque tildamos de equivocación muchas cosas que no lo son, también. Exacto. Porque, claro, como tenemos que ser perfectos, todo lo que no es perfecto es equivocación. No, todo lo que no es perfecto forma parte de la naturaleza humana. No es que sea, no es que sea castigable, es que forma parte de todo lo que somos. Entonces tendríamos que aceptar que somos muchas cosas, no solamente el 10% de éxito, entre comillas, porque luego podríamos hablar de lo que es el éxito. Eh, pero es que fíjate, te oigo hablar y me estoy acordando de una cosa muy heavy, y es ¿De que qué? yo recuerdo mi padre, que eso es otra de las cosas que también tenemos que hablar, y es cómo educamos, con qué palabras educamos, ¿no? Yo recuerdo que mi padre, que era un ser que no nos trataba bien, por decirlo de alguna manera, tenía para cada hijo una cosa, ¿sabes? Tenía como una palabra para cada hijo.
Y esa ha sido la palabra que cada uno de nosotros hemos tenido que superar con el tiempo, que nos ha marcado con el tiempo. A una de mis hermanas siempre le decía que era una inútil. Sí, cualquier cosa que hacía, como le salía a él directamente, no lo pensaba, simplemente la había rebautizado con eso, ¿no? Y cualquier cosa en la que ella fallaba, era una inútil. Es que eres una inútil. Yo lo oíamos constantemente, es que eres una inútil, es que no puedes con nada, es que eres una inútil. Bueno, ella ha tenido que trabajar mucho contra eso, ¿no? Contra esa etiqueta, que además te la da quien supuestamente más te quiere, más allá de ti mismo, obviamente, pero cuando eres un niño no sabes eso y cuando eres un adolescente aún menos porque tienes muchas inseguridades. Entonces, los adultos etiquetamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque esa va a ser en el niño y en el futuro adulto una etiqueta desde la que el niño va a intentar entenderse y va a empezar a tratarse a sí mismo también. A mí me decía cosas peores, que no sabes si son peores o no, porque cada uno tiene una sensibilidad distinta, ¿no? Claro. Mi hermana tiene ese estigma de no soy, siempre fallo, es porque soy una inútil, porque no soy capaz de hacer cosas, ¿no? En mi caso ha pasado lo mismo con otra palabra, que no voy a decir, pero ese etiquetaje es terrible, porque el niño y la persona que se está formando utiliza esa etiqueta como si fueras un frasco y te pusieras esa etiqueta y a partir de entonces te vas llenando de cosas. Bueno, pues es lo mismo. Con lo cual, uno tiene también que es interesante averiguar cuando tienes esa tendencia a maltratarte, ¿dónde oíste? ¿Cuál es la palabra que encierra, que engloba todo ese maltrato? Porque normalmente hay una palabra. ¿Y de dónde te viene? ¿Dónde está ese origen? A ver si puedes en algún momento, porque a veces tenemos destellos de reconocimiento, o en la infancia, o en la adolescencia, o en una situación determinada. ¿Dónde pasó? ¿Qué pasó? Para que de repente tú siempre te repitas esa palabra cuando fallas, porque normalmente te repites una. Hay una que siempre aparece. Entonces eso es importante porque suele ser la base del pastel. Mm. Sí, yo recuerdo etiquetas de pequeña, sobre todo de una tía, y recuerdo el sufrimiento en su momento, eh, porque yo no encajaba esa etiqueta, o sea, yo no me la llegaba a creer y no hacía más que buscar razonamientos y ¿Por qué? justificaciones para que la persona viese la otra parte. Pero claro, la persona está tan metida en ese mundo y en verte de esa forma que da igual que tú razones, que des pruebas de realidad, que intentes decir yo no soy así, que ya no te van a ver más de otra manera. Y al Exactamente. final, para mí, alejarme de esa persona fue alejarme de todas esas etiquetas y Ujú. poder construir a la persona que realmente soy. Porque yo Exactamente. decía, pero si el resto si muchas otras personas no me ven así. Entonces es como coger esa distancia y decir, ahora puedo ser yo, porque hasta ahora he tenido que estar justificándome de una forma de ser que me veían con la que yo no me identificaba para nada y que Ya. además entendía por qué lo hacía y uf, es durísimo, ¿eh? Claro, pero fíjate, tú has tenido la suerte de tener la personalidad que tienes y Sí, de tener claro, no, no, a la otra persona la estabilidad. hunde, a otra persona la Claro, hunde. tú tenías esa historia de yo no soy Sí, así. Por mucho que sí, esta me repita, yo no soy así. Con lo cual, y empiezas diciendo, bueno, voy a enseñarle, y inviertes tu energía en enseñarle que tú no eres así. Pero eso es porque tú eres así. claro, Pero pero eso desgasta muchísimo. el 95% de la gente, cuando está en esa situación que tú describes, lo que hace es creerse lo que le Creérselo, dice. claro, claro, Y claro. dedica Creérselo todo el y resto que de les su vida. condicione el resto de la vida. Exactamente, te condiciona el resto de tu vida y es un estigma horrible con el que tienes que vivir. Y eso, al final, ya no necesitas a la persona que está afuera, ya te lo dices tú mismo. Y ahí llegamos donde estamos ahora, a cómo hablamos con nosotros mismos. Hablamos Exacto. con nosotros mismos porque hemos aprendido que muchas de las cosas que supuestamente somos nos las han dicho y nos las hemos creído. Entonces tenemos que hacer un trabajo de construcción, de decir, a ver, Totalmente. un momentito, todas estas cosas que hemos estado oyendo, o sea, cada vez que fallo con la lámpara, ¿por qué me digo qué idiota eres? Porque alguien en algún momento me decía, es que Alejandro, pareces tonto o pareces idiota, tío, ¿no ves que la lámpara... No, bueno, lo hago, pero no tiene ninguna, no tengo por qué decirme que idiota, es algo que yo hago, como también hago tener muy buena mano con las plantas.
pero tampoco tiene una etiqueta. No digo, ¿verdad que no digo, wow, qué bien, qué buena mano tengo con las plantas cada vez que veo un brote? Bueno, pues tampoco tengo que decirme qué imbécil soy cada vez que me equivoco con la lámpara. Es que es terrible. No, no nos valoramos nada, nada. No, 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 para nada. Pero es que eso que tú dices que igual que no me digo lo de las plantas es que te lo tienes que decir. Porque Claro, la información que tienes de ti es lo que condiciona tu autoestima y tu seguridad. Y si la exactamente, información que tienes de ti está mucho más puesta en mis errores que en las cosas que se me dan bien, tu cerebro no tiene información suficiente para decirte que eres una persona valiosa, porque no exactamente. le llega. El cerebro realmente se cree a pie juntillas lo que le decimos de nosotros. Entonces, yo un consejo que dejaría aquí a la gente es que las personas no somos lo que pensamos, somos lo que actuamos. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, si yo voy en el coche y de repente el de delante me hace un extraño, ¿no? Sí. Y yo por dentro digo, ¿lo mato? Yo no lo mato, o sea, no soy una asesina. Estoy pensando lo mato, pero no soy una asesina. Asesina sería si cojo, me bajo del coche, le cojo un bate de béisbol y le quiebro la cabeza. O sea, no somos lo que pensamos. Entonces, la gente tiene que quedarse tranquila para que sepa disociarse cada vez que aparece una etiqueta. Cuando tú te dices es que soy inútil o soy torpe, que esa es una de las que me decían a mí, es que eres muy torpe porque yo era una persona que no sé, se me caían mucho las cosas. A mí también. Sí, yo era torpe, entre otras, entre otras. Eh, entonces, yo cada vez que aparezca la etiqueta es, no soy lo que está pasando por mi cabeza, soy lo que estoy demostrando en mi vida ser. Entonces, está muy bien que la gente aprenda a buscar pruebas de realidad antietiqueta. Entonces, si tu etiqueta es soy torpe, pues apunta en la libreta todas las veces que haces algo con delicadeza, con éxito, con gracilidad, con lo que tú quieras. Si Ujú. tu etiqueta es que eres una inútil, apunta a pruebas de realidad de todo aquello que haces y que sea útil, que es la mayoría de las Exacto, cosas que hacemos durante el día, para que tu cerebro empiece a darse cuenta con pruebas objetivas de que esa etiqueta está ahí, pero que no tiene ningún fundamento. O exacto. simplemente cuando aparezca la etiqueta, vamos a escribirla en un papelito Ujú, y la vamos a meter en una caja de los olvidos. ujú. Y nos desprendemos de ella y digo, ahí dejo mi torpeza, mi inutilidad, mi poca inteligencia, todo lo dejo ahí, en esa caja. Y cuando me venga a la cabeza, diré, tú estás en la caja, ya no me Ujú. perteneces, no me quiero identificar contigo. Porque si no, si yo me digo, eres torpe, mi cerebro toma la palabra torpe como si fuera real Sí, y sí, se totalmente. comporta con inseguridad. Totalmente. Yo, mira, yo recuerdo mucho esto. Eh, mi madre recibió muchos inputs durante toda su vida de eres torpe, eres fea, eres todas cosas terribles, porque bueno, ya sabes, era medio ciega, era albina, tenía muchos puntos, ¿no? Para eso. Y durante los últimos años nos dedicamos a intentar quitarle todas estas cosas, ¿no? Mi madre cada vez que se equivocaba era, ay, pero qué tonta soy, pero qué torpe soy, pero cómo puedo ser tan tonta, pero cómo puedo ser... Y siempre nos propusimos corregírselo para que costó mucho, porque claro, ya era muy mayor, pero ella lo entendía, por lo menos lo entendía, entendía que no era eso, entendía que su voz no era esa, que era una voz Exacto. aprendida. Y eso es importante, por lo menos entender que son voces que no son la tuya, y que la tuya tiene poder para cambiar las cosas, que no es tú, no eres tú, tienes que entender que no eres tú, son voces aprendidas. Y cuando está guay eso de poner las cosas en la caja, yo soy más bruto y cuando digo que torpe eres, digo, a la mierda, ¿sabes? Yo soy A mí menos de también. caja y más de a la mierda, pero es que no tengo tiempo de meter la cosa en la caja. Entonces digo, sí, hombre, los cojones, y sigo adelante, soy así. Sí, exacto. Como si le respondí, Sí, 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 como si sí. te burlaras de la voz de tu cabeza que te dice. Y Claro, ¿por luego, qué? por otro Por- lado, creo que hay que hacer un ejercicio consciente de repetirnos cada vez que hacemos algo bien. Yo cuando cocino digo, guau, pero qué bueno está. Digo, es que Eso soy, es, soy una cocinera de puta madre. O eso cuando es, me voy a correr digo, jo, tía, qué fuerza de voluntad tienes. Qué bien eso es. estás corriendo, aunque corra por debajo de la media de la mayoría de las mujeres que corren igual con mi edad. Pero yo no Ujú. hago más que decirme cosas bonitas que me hagan sentir bien en ese momento y que refuerzan ese hecho. Porque si yo me digo, ¿cómo sigues corriendo a esta velocidad? Pues vaya media que te estás preparando, mañana no voy.
No vas, O sea, no. yo no hago más que vivir en un mundo de fantasía, porque estoy todo el día diciéndome cosas chulas, claro. Mi estado de ánimo, pues bien, bien. Bien, Porque gracias. entre el autoengaño que debo tener con algunas cosas y la realidad, pues bien, ¿no? A ver, también te digo, eso es un... Estamos hablando de un trabajo personal, Pues claro que es que nadie te personal. engañe. Esto es un trabajo consciente y es un trabajo difícil. No es, hola, voy a hacer, me levanto hoy y a No, no, partir de no. hoy voy a ser positivo. No, es complicado y caes muchas veces porque es un automatismo terrible y porque no solemos hablar con nosotros mismos. Esta es otra parte. No Sí, existe un diálogo entre nosotros mismos. Estamos demasiado pendientes del diálogo con los demás y no existe, no nos desdoblamos en... Yo tengo dos Alejandros, uno que me dice cosas y al que yo respondo. Entonces, cuando estás corriendo, hablas contigo mismo. Cuando estás haciendo muchas cosas, cocinando, pues tienes eso, a Patri una y a Patri dos. Y Patri una le dice a la que cocina, oye, qué guay lo que estás haciendo, tía. Y Patri dos dice, joder, es que soy buena cocinera. Tú respondes a una voz que también es tuya. Entonces, eso es claro. algo que tenemos que elaborar también. Tenemos que hablar con nosotros. Y si es en voz alta, da igual. Y Hablemos. en voz alta además tiene un montón de ventajas psicológicas porque nos ayuda a enfocarnos, mejora la concentración, Exacto. mejora la motivación. A mí hablar sola en voz alta me encanta. Mi problema es que ya lo hago con gente delante, que, Ya. que hay veces que mi marido me dice, ¿ahora estás hablando contigo o es conmigo? Me dice, porque no sé si intervenir o no. Porque A ver, muchas veces aquí hoy, ¿cuántos somos? sí, porque a mí me guía. Yo voy al baño y digo, a ver, Patri, venga, ¿dónde está el esmalte de uña? ¿Dónde? Y lo voy diciendo todo en alto, porque me va como guiando. Para mí es un facilitador tremendo el Sí, hablar sí. sola en voz alta, me encanta. A mí me salvó la vida la aparición de los móviles, porque yo como hablo solo por la calle, pues ya me ponía el móvil en la oreja, entonces la gente ya nunca más me miró, pero yo hablaba solo por la calle y me decía cosas, pero tal y no sé qué, pero ahora ¿por qué miras esto? ¿Tú no te das cuenta de que estás mirando esto porque crees que lo necesitas, pero no lo necesitas, pero no sé qué? Bueno, pues entonces todo esto con el móvil en la oreja ya nunca nadie más me miró. Eh, Eso quiere decir que lo hacía antes igual y me daba un poco igual también, pero por lo menos ahora lo hago más libremente y ahora ya ves a todo el mundo hablando por la calle y no sabes Sí, quién habla solo y quién habla con los Ol- espíritus. ¿Me explico? No sabes quién habla con quién. Las comunicaciones ya son como interplanetarias, no sabes. Pero yo creo que es importante, muy importante, hablar con uno mismo. Número uno. Dos, reírse con uno mismo. Eso es fundamental, fundamental. O sea, tú fundamental. estás, en tu caso, cocinas, hay Patri una, Patri dos, y hay que, entre las dos, os reís muchísimo, seguro, seguro, segurísimo. Como yo me río cuando voy por mi casa y voy diciéndome cosas como, bueno, entonces ahora es decir, yo tengo diálogos con gente que no está en mi casa y, tengo el diálogo de Alejandro uno con esa persona y luego Alejandro 2 que también interviene. Todo es en voz alta, menos la persona que no importa que esté o que no esté, porque da igual, porque tampoco se enterará. Entonces somos tres hablando y me río tantísimo. Y hace tanto bien, porque Tú, te ve. tú hablas también de la importancia de vernos desde fuera, con la Sí, prueba esta del algodón. sí, muchísimo, muchísimo. Es que, fíjate, yo cuando, pero ya lo llevo al sufrimiento también, a esas situaciones en las que, o a las situaciones de bloqueo, ¿no? Situaciones de bloqueo que dices, ostras, no sé, no puedo con esto. Sí puedes, claro que puedes. Lo que no puedes es verte. Lo que me estás diciéndote es que no sabes verte en esta situación. Y para eso hay una cosa que funciona muchísimo, que es ponte en una pantalla de cine. Ponte a ti mismo en una pantalla de cine en esa situación y mírate como si estuvieras viendo una peli, tú solo en un cine, y piensa, ¿qué estarías pensando? ¿Qué harías? O Sí, sea, eso ayuda a coger un montón de distancia. eso es maravilloso, maravilloso. Y funciona siempre, siempre, porque además a veces ves y si es que te meas de risa y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace este tío ahí? ¿Sabes? ¿Cómo se ha metido este tío ahí? Y ya estás hablando de otro, ya no hablas de ti.
Estás hablando del otro, lo estás entendiendo, estás empatizando, que esa es otra de las cosas que no hacemos con nosotros mismos y que ya deberíamos a estas alturas empezar a hacer, porque si somos capaces de empatizar con un gatito que supuestamente sufre, aunque no sabemos si sufre o no, pero nosotros ya le damos toda la carga de sufrimiento y estamos rezando para que el gato no sufra, ¿cómo no lo hacemos con nosotros mismos cuando sí sufrimos? No, no, o sea, es brutal. Y volvemos al maltrato personal. Es tremendo. Es muy Sí, tremendo. sí, así es, sí. Y bueno, yo creo que eso de vernos desde fuera es importante porque nos ayuda a tomar distancia, nos Sí, ayuda también a relativizar lo que nos está pasando en ese momento, ¿no? exactamente. Porque desde fuera, cuando ves un personaje, no te implicas emocionalmente tanto como cuando tú estás dentro, Sí, ¿no? Y tienes otra perspectiva para verlo. Y bueno, y luego yo creo que por último el saber que psicológicamente no hay ningún estudio que demuestre que cuando tú eres duro contigo, que cuando te tratas mal, ujú, generas un aprendizaje mayor, ¿no? Que desde luego. el aprendizaje justo se da cuando tenemos una mente serena, cuando tenemos un estado emocional receptivo para el aprendizaje, que nos permite observar qué hay que hacer, analizar, tomar decisiones, pero no cuando uno se siente frustrado, mal consigo mismo, porque no sale de ese error que ha cometido y no sale de tratarse mal, ¿no? Exactamente. Sí, sobre todo cuando es que hablamos del el error que ha cometido, ¿no? Es terrible. Yo cometo muchos errores Yo, y yo sufro mucho. O sea, durante muchos años he sufrido mucho por errores porque, porque para mí cometer errores era algo como cataclísmico, era algo que no tenía vuelta atrás, que quedaba como en mi currículum y que era un punto menos en la vida. Cuando ahora me doy cuenta de que, bueno, todo el mundo comete errores, algunos se les da absolutamente lo mismo y los vuelven a cometer y también les da igual, ¿sabes? Yo por lo menos soy consciente, o sea, tenemos que valorar que somos conscientes de que cometemos errores, que hay mucha gente que no lo es porque le da igual, porque tiene cero empatía con las personas con quien cometemos errores. y hay gente que Entonces, comete errores, Alejandro, y le da igual porque reconocerlo le machacaría la autoestima. Esto, claro, por ejemplo, es muy típico en las relaciones de padres e hijos, que hay muchas veces que tú dices, bueno, y mis padres tal y como se portaron conmigo, ¿por qué nunca me han pedido perdón? Y yo les digo, porque si tu padre o tu madre tiene que pedirte perdón, supone reconocer la equivocación a la hora de educarte, el daño que te ha hecho, y eso le va a producir tal dolor que prefieren pasar de puntillas por encima de esto para no darse cuenta de lo que han hecho, exactamente. porque no sabemos encajar que nos hemos equivocado. Exactamente. Porque no sabemos decírnoslo. No sabemos hablar con nosotros y decir, hey Alejandro, eres un ser humano, te equivocas, pero eso te enriquece. O sea, busca también la equivocación porque te va a enriquecer. Es que si no te equivocas nunca vas a ser un monstruo. Entonces, enhorabuena. Yo recuerdo, mira, cuando yo estaba en cuarto de carrera, tuve mi primer suspenso y único suspenso en toda mi vida. Todo lo demás, yo era un niño de esos repelentes, de sobresalientes, horrible. Bueno, Horrible, no, maravilloso. bueno, sí, pero ya tú me entiendes. ¿Ves? Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Yo siempre me sentí mal por ser el niño 10 de 10. Fíjate. Bueno, en cuarto tuve un suspenso en junio y fue además en drama. Imagínate qué curioso, ¿no? Que fuera en drama inglés, ¿no? En drama, yo. Y recuerdo que llegué a mi casa y estaba mi madre en la cocina y entré y yo estaba destrozado, o sea, como si me hubieran dicho que era la peor rata de la peor alcantarilla. Y me senté en la cocina con ella, me senté en la cocina con ella con una cara y ella me dijo, pero Alejandro, ¿qué te pasa? Dije, mamá, que he suspendido. Y me miró y me dijo, ¡ah! Ya era hora, ya era hora, no sabes qué felicidad. Y yo pensé, esta tía está loca. Y luego pensé, o sea, que ahora la entendí, al cabo de nada la entendí, ¿sabes? Ella estaba feliz, feliz. Y ahora, qué descanso, que no sé qué. Que no sé, y pensé, joder, la fiesta en casa por el suspenso del niño. Era humano y mi madre estaba feliz. También tenemos que celebrar la humanidad que somos y todos los defectos y todos los... Y nuestra Pero parte vulnerable.
Claro, y hay una cosa que funciona muy bien, a mí me funciona, ¿eh? Igual es muy friki, pero yo lo que hago es, ya que tenemos tecnologías, lo que hago es cuando tengo una situación de mucho lío y de mucha inseguridad, me grabo en vídeo y se la cuento a alguien y luego me la pongo a mí para ver a esta persona lo que está contando. Entonces me veo como si estuviera en el cine un poco, ¿no? Y me veo y me analizo y me descojono. Pienso, pero este tío, ¿qué dice? ¿Sabes? O sea, veo cosas, porque ya que a veces es imposible el diálogo interior, pero a veces si te ves ahí fuera y hay distancia, es un poco como el diálogo, hay un Sí. diálogo. Entonces es importante conseguir técnicas de esas que además ahora todo nos lo permite, hay tanta tecnología que nos permite hacer tantas cosas. Coño, aprovechémosla para lo bueno también. Claro, y yo creo que también tenemos que aprender un vocabulario un poco más amable, que muchas veces lo conocemos, pero lo tenemos en la Sí. memoria a largo plazo y de no utilizarlo no te sale de manera natural. Y tenemos Exacto. que buscar un vocabulario amable para definirnos. E incluso yo animo a la gente a que no se defienda ni justifique de su parte vulnerable. Si alguien te dice, es que eres muy despistada, sí, lo sé, Eh, punto. Ya, exacto. ya lo sabía, sí. Hace un montón de tiempo que me pasa. Es decir, o sea, no tengo que razonar con nadie, no tengo que justificar, no tengo que Ujú. explicar si soy despistada o no. Ya está. Si quiero, lo cambio. Si no, lo dejo estar. Pero Exacto. no, vamos a quitarnos esa dureza de tener que estar justificando para que la gente siga entendiendo que soy perfecta. Y que Exacto. ese despiste sí que tiene una explicación. No, no. Es que eres una mandona. Pues igual, yo me Pues veo sí. organizada, pero puede ser que sea mandona. Bueno, no sé, ya está, lo dejo ahí. Y no tengo que darle 20 vueltas a alguien para razonar o no si soy mandona o no lo soy. Es que si no, ¿sabes qué pasa? Que te pasas la vida intentando cambiar según lo que te digan. Ya, Entonces, es terrible, porque te viene uno y te dice, eres muy mandona, y tú piensas, uy, seré muy mandona, entonces voy a tenerme que trabajar esto, ¿vale? El siguiente te dice, sí, hombre, es que caminas mucho por el lado izquierdo, y dices, sí, voy a tener que estar pendiente a lo mejor tendría que caminar por el derecho. ya, No, tú, o sea, caminar por el derecho, por el izquierdo, no hace daño a nadie. ya. Entonces, camina por donde quieras, hija, camina. Mientras camines, camina. Exacto. Equivócate, no pasa nada, pero no te machaques constantemente Mm. por las voces que te vienen, por esos mensajes que te vienen de fuera, porque además nunca sabes por qué alguien te dice eso. Nunca sabes. Y nunca sabes la intensidad con la que te lo dice. Igual te lo dice por un simple comentario porque está aburrida y no sabe lo que te afecta. Con lo cual, uno nunca sabe la vulnerabilidad del que está en el otro lado. Entonces también tenemos que tener cuidado con esos mensajes de es que eres muy mandona. Bueno, piensa a quién se lo estás diciendo y cómo Sí. se lo va a tomar. Mm. Bueno, para resumir para la gente que nos está escuchando, decirles que la manera en cómo nos hablamos condiciona nuestra manera de sentir y, por supuesto, de actuar, que Muchísimo. tenemos que tratar de ser más compasivos, Ujú. respetuosos y amables con nosotros mismos, ¿no? Sí, Que cuando nos hablamos mal podemos tomar distancia de lo que nos estamos diciendo, observándonos como si fuésemos un actor de una serie y verlo desde fuera y decir, esta persona, ¿pero qué se está diciendo? ¿Pero cómo es capaz? ¿No? exactamente. Que hablarnos mal no corrige ni nos ayuda a buscar soluciones, al revés, nos genera mucha inseguridad y baja autoestima que nos lleva a seguir comportándonos de esa manera, que tenemos que buscar más palabras amorosas para relacionarnos con nosotros mismos y que tenemos que ser mucho más tolerantes y abiertos al fracaso porque forma parte de la vida. Y Y tenemos que que cambiar tenemos que esas ser, creencias. y que tenemos que ser nuestros mejores amigos. Nuestro primer mejor amigo tenemos que ser nosotros. Y ese es el gran aprendizaje de la vida. El gran éxito de la vida es aprender a ser tu mejor amigo. No hay otro. No hay más. A partir de ahí puedes generar muchísimas cosas, pero el gran aprendizaje de este viaje es aprender a ser tu mejor amigo. Pues Alejandro, nos vemos en el siguiente episodio de Esto sí se dice. Nos vemos.